su obra, el conjunto Pelayo. En esta oportunidad quiero ser vocero de sus logros como embajador en la transmisión del folclore y la cultura extremeña. Por ello, y en honor a su memoria, voy a referirme más al hombre que a su obra. Quiero que este generoso y merecido reconocimiento destaque al creador. Debió adoptarse a una sociedad distinta, con otras culturas, con otras costumbres. En su aldea natal debió acostumbrarse a la vida ciudadana. La necesidad de recordar a su tierra lo hizo reunirse con otros paisanos. Así, debajo del orrio del centro asturiano de Buenos Aires, se reuniría con un tambor y una gaita para hacer lo que mejor sabía, bailar. Todo esto ocurría en el año 1953, cuando un joven de 18 años, recién llegado a Buenos Aires, entusiasta de sus antecedentes folclóricos iniciados en su natal Villanes, decidió reunir y entusiasmar a 4 o 5 parejas de danzas para simplemente bailar.